dicho esto, cuando quiera puede empezar. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Vamos a empezar la defensa de esta tesis titulada Construcción de la Identidad Política en miembros del Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, quienes participaron en el conflicto armado interno entre 1980 al 2000 en Perú. Para empezar, vamos a comentar un poco los puntos de la siguiente presentación, que se divide un poco en la introducción, todo lo correspondiente a los antecedentes y marco teórico, la metodología, resultados, discusión y conclusiones. Es una tesis clásica. Bien, entonces, para empezar con la introducción, tenemos que la violencia política en Perú tuvo una duración de 1980 al 2000. Fue la más cruenta de la historia peruana y, como se puede ver en el siguiente gráfico, pues Sendero Luminoso tuvo una extensión sobre las 3/4 partes del territorio peruano, ¿no? Como se ve, la sección que está de rojo, que es la zona de Ayacucho, fue la zona más violentada. Fue Sendero Luminoso quien inició el conflicto armado un 17 de mayo de 1980 en Cangallo, en Ayacucho. Pues fue quien en ese momento fue quien le declaró la guerra al Estado peruano, ¿no? Y todo el conflicto duró hasta noviembre del 2000. Casi la totalidad de investigaciones que se han realizado al respecto son investigaciones que se han centrado principalmente en las víctimas, en los afectados directos y en los familiares. Sin embargo, las investigaciones sobre los agresores, sobre los perpetradores, son escasas, ¿no? Y en ese sentido, es importante conocer cómo se construye la identidad política en estas personas que participaron, cómo es que llegan a hacer eso que hicieron. Entonces, para eso vamos a ver algunos antecedentes de estudio. Lo he dividido en dos secciones, tanto internacional como nacional. A nivel internacional, Harscom en el 2015 estudia la identidad en dos grupos, que son Al-Qaeda y el Estado Islámico. Utiliza un análisis de contenido de documentos y ahí señala que existe una identidad estratégica en cada grupo. Se refiere a que, digamos, Al-Qaeda se presenta como un rol de víctima, por ejemplo, donde justifica sus acciones y violencia defensiva, mientras el Estado Islámico se presenta bajo un rol marcial. Es decir, fortalece su identidad como Estado y como perpetrador, como agresor. Entonces, es una diferencia muy importante entre cada uno en la presentación identitaria de cada uno de estos grupos. De otro lado, Gillis y Berkuter estudian cómo dos organizaciones musulmanas en Europa administran su identidad. Realiza un análisis de contenido de 186 notas periodísticas para saber cómo estas organizaciones redefinen su identidad, y entonces en ese sentido encuentran que estas modifican el contenido de su identidad de acuerdo a las situaciones a las que se vean expuestas. Y finalmente, Uzi y Meyer en Turquía buscaron conocer cómo es que la amenaza a la identidad genera una identificación ambivalente en los musulmanes. En ese sentido encuentran que los menos identificados como musulmanes mostraban una identificación ambivalente frente a cada uno de los grupos terroristas. Entonces, estas investigaciones tienen algunas limitantes, como son que los estudios principalmente se desarrollaron utilizando fuentes secundarias y también se desarrollaron utilizando personas que no estaban vinculadas a grupos terroristas. Y esta cuestión también es muy importante. Se trabajaron principalmente desde análisis de contenido y otro, más no sobre personas que han perpetrado directamente. En Perú se han realizado diversas investigaciones, principalmente abocadas a la socialización y radicalización política, desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, a la cultura y vida cotidiana dentro de las personas en Sendero Luminoso, a las memorias institucionales, cómo estas personas reconocían, digamos, las acciones armadas que habían realizado y qué es lo que pensaban al respecto, y a la transformación de los espacios de reclusión como constructores de su identidad. Muy interesante aquí la investigación de Renique, que nos habla acerca de las luminosas trincheras de combate, que es en lo que se habían convertido los establecimientos penitenciarios. Los discursos sobre reconciliación también que tienen las personas que ya se han desvinculado, como es la investigación de Cáceres, y las percepciones sobre género y feminidad, que aquí en paréntesis, que es una sección muy importante de los estudios sobre Sendero Luminoso, que aún todavía falta mucho por trabajar. Limitaciones también. Limitaciones en dos ámbitos principalmente, tanto metodológicas como conceptuales. Las investigaciones realizadas en Perú con militantes activos son escasas. La mayoría de investigaciones que he reseñado son investigaciones hechas con personas que ya han dejado de participar en Sendero Luminoso. Entonces, las investigaciones con personas que aún seguían participando en Sendero Luminoso son escasas, y solamente algunos autores tienen estas
este tipo de investigaciones. Y luego se tiene que existe una escasa rigurosidad en el análisis de contenido, vale decir que no existía una forma clara en cuanto al procedimiento de análisis de contenidos, de elaboración de categorías, de estructuración de las mismas, etcétera, ¿no? Y después es que existen vacíos conceptuales en el sentido de que no se aborda el tema de identidad, o si se aborda los temas que he mencionado, no se los trata con profundidad. Y en ese sentido, yendo ya al tema más conceptual, vamos a presentar pues, lo que corresponde al marco teórico, y vamos a partir de los puntos señalados, ¿no? En primer lugar, sobre la identidad, habría que señalar que es susceptible al cambio, es decir, la identidad no es única ni es permanente durante toda la vida, sino es que pasa por diferentes etapas. Implica una diferenciación con un grupo y una diferenciación con respecto a un grupo y una identificación con respecto a este u otro. Pueden ser atribuidas por otros como autoatribuidas. Y finalmente también tenemos que la identificación identitaria, como lo llama Dubar, puede ser comunitaria, puede ser reflexiva, estatutaria o societaria. Luego tenemos lo que es la identidad social. En cuanto a la identidad social, existen diversas perspectivas o diversos enfoques en torno a la identidad social. Aquí solamente vamos a hacer mención a dos, que es la construccionista y la sociocognitiva. La construccionista, como ya he mencionado antes, señala que la identidad es un proceso de construcción de sentido, ¿no? que atiende al contexto relacional, y existe una relación dialéctica entre identidad personal y identidad colectiva, es decir, ambas, hay una interfluencia entre ambas, y en ese sentido la una construye otra y viceversa. Y finalmente, la postura sociocognitiva, de Turner, creo que es la más conocida, de la teoría de la identidad social, señala que la identidad es parte del autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia subjetiva a un grupo social, ¿no? Hay diversos aspectos que señalar aquí, entre ellos el estereotipaje y la distintividad intergrupal, entre otros subprocesos. En cuanto a la identidad política, que ya es el tema, digamos, a profundidad en la siguiente investigación, la identidad política, según Wilke, es la expresión de la identidad en la cual ésta se politiza, ¿no? Existe una politización de la identidad, que implica actuar y pensar en asuntos relacionados con la distribución de bienes y recursos, lucha por el poder, entre otros. Quienes asumen una identidad lo hacen en función de su valor, es decir, de su ideal moral. Este aspecto es sumamente importante en la identidad política, puesto que el accionar de las personas, de los miembros del sendero en este caso, se vio motivado por el ideal moral, ¿no? Todas las acciones que realizaron desarrollaron en función del ideal moral, y este ideal moral lo que conduce es a la legitimización de la violencia. La legitimación de la violencia le va a proporcionar al grupo argumentos para continuar con el conflicto y preservar una imagen positiva de sí mismo. Recurren a diversas estrategias como la semántica y la retórica. La semántica porque genera un lenguaje que deslegitima a las víctimas, y la retórica en el sentido de que justifican su identidad. Se plantean además marcos de tratamiento frente a los discursos senderistas, en este caso, como son el marco de la culpa y la explicación, y el marco de la negación o amenaza, ¿no? Con respecto a este último marco de la negación o amenaza de la identidad, que es quizás uno de los más utilizados en Perú, puesto que se le intenta negar cualquier tipo de identidad a las personas de Sendero Luminoso en este caso. Ya pasando, hay también diversos enfoques sobre la identidad política. Tenemos los enfoques de la identidad política, por ejemplo, como son el de sistemas y líderes totalitarios, la teoría del actor devoto y de la identidad terrorista. No voy a tener más en estos dos últimos. En relación al primero, ya Hannah Arendt nos habla acerca de los sistemas totalitarios, ¿no? Pero en el caso de ella analiza lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y también nos habla de aspectos en torno a los regímenes autoritarios, como por ejemplo son la ideología totalitaria, el terror o el partido único de masas, que conducen a que las personas formen una sola ideología o una sola manera de pensar. Luego tenemos una teoría que a mí me parece sumamente importante y que también se va a desarrollar más adelante en la investigación, que es la teoría del actor devoto, en la cual se mezclan dos aspectos como son la fusión de la identidad y los valores sagrados. Esta teoría del actor devoto explica cómo es que hay personas que están dispuestas a morir y a matar por el grupo, ¿no? Y cómo es que su accionar obedece poco a una lógica racional, si lo vemos del plano meramente cognitivo, sino es que su actuar obedece más
a aspectos ligados a los valores sagrados, ¿no? La fusión de la identidad nos señala cómo es que las personas fusionan la identidad personal en la social y cómo es que dejan, digamos, los límites entre estas se hacen borrosos. Mientras que los valores sagrados nos explican cómo es que las personas tienden a atribuir a un valor sagrado, digamos, las definiciones de su conducta, las normas de accionar, para que éstas puedan desarrollar sus actos. En cuanto a los factores explicativos del accionar, tenemos pues la agencia personal, que es la capacidad de las personas por sentirse útiles, el sentir que hacen una actividad útil, la percepción de invulnerabilidad, que también es muy importante en estos aspectos, los lazos familiares y relacionales al interior del grupo, que también son importantes, y el compromiso emocional, un aspecto sumamente vital para entender la lógica de estas personas senderistas. Las estrategias para preservar los valores sagrados son el ultraje moral y la purificación moral. El ultraje moral tiene que ver con que frente a otro tipo de identidad la persona se siente ultrajada, se siente amenazada y por ende tiende a reforzar más su propia identidad. Y la purificación moral tiene que ver con los principios o con los procesos de autoverificación de la identidad, mediante la cual la persona frente a una situación que ponga en duda su identidad, trata de autoverificarla. Finalmente, la negociación de valores sagrados puede ser contraproducente. Se han hecho investigaciones también en las cuales ha habido casos en los cuales se les ha querido dar dinero a estas personas para que cambien de actitud o cambien de parecer, y eso en realidad resulta contraproducente. Muy bien. Hay un texto muy interesante de Arena y Arrigo del 2006 que nos habla de la identidad terrorista, que es una parte muy interesante y es un desarrollo teórico que mezcla la sociología y la psicología de una manera bastante interesante. Comprende una influencia social y cultural y resulta de una manera mucho más útil, es mucho más eficaz que los análisis meramente individualistas, ¿no? Nos habla de 5 componentes. El primero, los símbolos o marcas identitarias, como por ejemplo las relaciones sociales, celebraciones, artefactos concretos, emblemas, blasones, himnos, discursos, fechas conmemorativas, entre otros, que son símbolos o marcas identitarias sumamente importantes para estas agrupaciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de ellos, que es la manera pictográfica, la forma en cómo representan sus imágenes, como es el realismo socialista, que también lo he señalado en la tesis. Luego la definición de la situación, que son las representaciones sociales de estas personas, cómo es que ellas se imaginan el mundo, cómo es que ellas representan su actuar en el mundo, por ejemplo, sus concepciones en relación a la violencia, ¿no? La violencia como parte de la historia, los roles y la asunción de su rol como víctima, la asunción de un rol marcial o la asunción de un contrarrol, que significa ubicarse en una posición opuesta a la que se colocan todos los demás, ¿no? Frente al Estado, frente a los otros grupos de izquierda, frente a los grupos de derecha, por ejemplo. Y finalmente, la formación del yo tiene que ver con cómo la sociedad forma el yo y cómo el yo forma a la sociedad a través de 2 procesos. En el primero, la saliencia de identidad, y en el segundo, la autoverificación. Hay un último aspecto que por su importancia lo he tratado en un punto aparte, que es la socialización y la radicalización política. La socialización es un proceso mediado por diversas agencias de la sociedad, mediante el cual un individuo aprende disposición, actitud y conducta relevante, mientras que la radicalización es un proceso psicosocial que conlleva cambios dirigidos al aumento de la justificación y preparación para el conflicto intergrupal. Entonces, hay una diferencia entre la creencia radical y la acción radical, ¿no? Una persona puede creer en algo, sin embargo no lo puede desarrollar. Existe a su vez un radicalismo violento y uno no violento. Como se ve, hay una interdependencia entre la socialización y la radicalización, ¿no? Y ahí están los niveles. Se puede y debe identificar la interdependencia entre esos niveles, así como los factores, como dice Crenshaw, causales y catalizadores de la violencia, tanto a nivel macro, meso y micro. Existen diversos modelos para entender la escalada terrorista. Quizás el más importante que nosotros hemos tomado es el de Mojadam, el de la escalada terrorista, el cual nos habla de 5 niveles, una escala de 5 niveles para entender la conducta terrorista, ¿no? En primer lugar, nos habla de una situación, que tiene que existir una situación de injusticia y opresión. Por ejemplo, en Perú se ve a nivel social. Luego la persona exploraría sus opciones para luchar, ¿no?, contra ello, y el lugar más inmediato donde lo haces en la comunidad. Luego desplaza la agresión hacia un grupo externo a instituciones sociales,
Esto también se puede ver mediante todo lo que se ha podido conocer hasta el momento en instituciones educativas o universidades. Luego es persuadida a comprometerse con la organización, y esto más a un nivel más íntimo, desde la familia, las redes de parentesco, que también es muy importante. Y finalmente se genera un pensamiento categórico y legitimidad percibida hacia la organización, y desplaza los mecanismos inhibitorios necesarios para efectuar el daño a otros. Es decir, ya llega al último nivel en el cual la persona, ya habiendo desplazado esos mecanismos inhibitorios y ya habiendo generado un pensamiento categórico, llega por vías racionales, emotivas o valorativas a desarrollar una conducta extremista, ¿no? Bien, ya habiendo señalado lo correspondiente al marco teórico, vamos a ver lo correspondiente pues, a los objetivos, ¿no? Los objetivos en esta investigación tenemos como objetivo general el conocer la construcción o el proceso de construcción de la identidad política en miembros del Sendero Luminoso quienes participaron en el conflicto armado desde el 80 al 2000, y como objetivos específicos tenemos por un lado conocer el proceso de socialización y radicalización política, y de otro lado las formas identitarias presentes en estos miembros. Luego, habiendo visto eso, digamos, la investigación va a presentar las siguientes características, ¿no? Que es también otro aspecto importante de la misma. El tipo y diseño de la investigación es desde un enfoque cualitativo a nivel descriptivo y un diseño fenomenológico, puesto que se busca conocer en profundidad aquello que llevó a las personas a cometer o a realizar lo que realizaron, a la construcción de su identidad y la socialización política. Nuestros participantes fueron 16 personas, y tenemos 5 criterios de inclusión. Los criterios de inclusión son, en primer lugar, que hayan pertenecido a Sendero Luminoso en el conflicto armado por más de un año y con evidencia de acción armada. Es decir, pues, que hayan desarrollado acciones de sabotaje, asesinato selectivo, coche bombas, entre otros. No contar con denuncia penal vigente. Este aspecto también es muy importante. Y bueno, esto ya también es parte ya del proceso, porque en Perú, si uno realiza una investigación sobre este tipo, puede ser denunciada por delito de encubrimiento, y hay otro delito más que es el delito de apología. Entonces, yo como investigador tenía que, para evitar ello, tenía que seleccionar a personas que no contaran con algún tipo de denuncia, puesto que iba a ser un poco más peligroso para mí. Sexo, hombres y mujeres, también se considera importante incluir esta variable para la diferenciación de la muestra, puesto que Sendero Luminoso es uno de esos pocos grupos denominados terroristas que tuvo a la mujer en una posición bastante elevada dentro de la cúpula de mando. Dentro de la cúpula de mando habían 5 personas, 3 de ellas eran mujeres, y además otro aspecto importante de Sendero Luminoso en relación a la mujer es que muchas veces la mujer es la que daba el tiro de gracia en los asesinatos selectivos. Entonces me parece importante también tomar este aspecto de la mujer. La condición legal en prisión y en libertad, esto también se consideró, puesto que hay personas que están en prisión que forman otro tipo de representaciones frente a su participación en Sendero, a diferencia de los que están en libertad. Muchas veces las personas que están en prisión llegan a desvincularse, cosa que no ha pasado con estas personas que he entrevistado. Y el año de inserción hasta 1982 y desde 1983. ¿Por qué estas dos etapas? Porque hasta 1982 el conflicto armado no era militarizado. Vale decir, Sendero Luminoso realizaba acciones en Perú, sin embargo el Estado peruano aún no intervenía con acciones militares. Y ya desde 1983 es cuando el gobierno ya empieza a desarrollar acciones militares contra Sendero Luminoso. Muy bien. Perdón. Entre los participantes tenemos que 9 fueron hombres, 7 mujeres, la edad promedio es 54 años, la condición legal 12 presos y 4 en libertad, 8 hasta 1982 y 8 desde 1983 fue el año de inserción. El tiempo de pertenencia promedio es de 35 años, vale decir, contados hasta la fecha en la que se realizó la entrevista, puesto que estas personas se consideran aún como parte de Sendero Luminoso. La procedencia del 60% de zonas urbanizadas. En cuanto al procedimiento, hubo un apoyo del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, que fue quien me facilitó los accesos a los penales, el poder recoger las entrevistas y demás, y las entrevistas todas fueron voluntarias. Esa parte también es muy importante, porque estas personas, pues no solamente en Perú, sino a nivel mundial, las personas catalogadas como terroristas,
se niegan a dar entrevistas. Sin embargo, ellos en la investigación accedieron a dar las entrevistas porque porque hubo un compromiso de mi parte como investigador a contrastar la información y luego validarla, vale decir, a darles las transcripciones de lo realizado para que estas personas puedan verificar que se está señalando lo que ellas han señalado, ¿no? Y eso es un aspecto, creo que es el aspecto más importante de la investigación en términos metodológicos porque permitió hacer las entrevistas. En cuanto a los instrumentos, la construcción de los instrumentos se hizo de acuerdo a los objetivos de investigación, se realizó la aplicación un piloto a una persona que no se la consideraba dentro de la muestra, pero que cumplía también con las características, y se hizo una entrevista en profundidad semiestructurada. Los aspectos éticos tienen que ver con los procedimentales, ¿no? Como ya se señaló, la permiso de autoridades, el consentimiento informado, que en todos los casos fue consentimiento informado verbal, y hubo una devolución de la información a estas personas. En cuanto al análisis de información, se hizo un análisis cualitativo de contenidos, el enfoque de análisis crítico de discurso. Se realizó mediante el software, con el apoyo del software especializado para datos cualitativos Atlas T 8.3, siguiendo los pasos de codificación, estructuración, contrastación y teorización. Las estrategias consideradas para la construcción de significados, siguiendo a Miles, Koerman y Saldaña, que se utilizaron, bueno, ellos señalan 13, aquí en la investigación solamente se han señalado 4. Son la frecuencia de categorías, que tiene que ver con el número de veces que aparece una categoría en la investigación, que es referida por las citas, que en este caso se consideró una frecuencia mayor o igual que 10, la densidad teórica, que tiene que ver con la reciprocidad entre las categorías, que una haga referencia a otra, que en la investigación se ha tomado como criterio que sea mayor o igual a 3, la representatividad, vale decir que las categorías aparezcan como mínimo una vez en cada uno de los entrevistados, en esta investigación es de mayor o igual a 1, y la jerarquización vale decir que hayan categorías que comprendan a otras en el análisis, ¿no? Y esto ya se puede ver en la estructuración de información. Bien, ya pasando ya a la parte de resultados. La parte de resultados se divide en dos, en tanto en la socialización y radicalización política como en la construcción identitaria. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a la socialización y radicalización política, existen 5 niveles, o se encontró 5 niveles para empezar con el macrosocial y el contexto internacional y nacional, los movimientos sociales, estudiantiles, entre otros. Estos forman una normalización del discurso de la revolución y una percepción positiva de la lucha armada, como lo que se señala ahí, ¿no? De que todas las situaciones formaron en esta persona su visión, su necesidad de luchar y de utilizar la lucha armada, ¿no? Eso a nivel macrosocial. A un nivel más comunitario, la vivencia comunitaria con clases empobrecidas y sentimiento de injusticia genera un sentimiento de injusticia para con otros, ¿no? Por ejemplo, lo que se señala ahí, ¿no? Que mientras los hacendados vivían de un modo, los campesinos vivíamos de otro modo, señaló uno de los entrevistados. A nivel familiar, los principios morales, la cultura tradicional, tanto la influencia materna, de la solidaridad, el cuidado y el desprendimiento, esta parte también es muy importante porque fueron las mujeres quienes más señalaron una influencia materna en respecto a la solidaridad, cuidado y desprendimiento, mientras que en general se señaló que la influencia paterna era de la política, el orden y estudio, ¿no? Porque la mayoría de papás participaban en grupos o de derecha o de izquierda, pero tenían una participación política. Y también se encontró que existe una ausencia de referentes familiares directos, hace referencia a que no se ha encontrado una explicación directa que desde el padre influenció directamente a que el hijo sea periodista o que la madre influenció directamente. No hay eso, no hay un referente familiar claro en ninguno de los entrevistados. A nivel educativo, la presencia de inquietudes sociales va perfilando identitariamente a la persona en el colegio, y después la universidad genera también un ambiente político, ¿no? En el colegio, los docentes significativos como figura de autoridad, como se ve en la primera viñeta, y después en la universidad, en el ambiente político, ¿no? La participación en organizaciones políticas, que en ese entonces eran muchas, y los pares radicalizadores que generaban una sensibilización política, ¿no? Entonces ahí fueron elementos que fueron influenciando a las personas. Y a nivel individual se ven dos aspectos, la autonomía moral y los desencadenantes externos. Como autonomía moral, por ejemplo, habla acerca de una participación de la decisión de la persona, ¿no? En la cual dicen que se incorpora y decide luchar por convicción entregando la vida. Y después, en los desencadenantes externos, por ejemplo, las situaciones críticas o el abuso de autoridad, algo que se ve, por ejemplo, en la experiencia del Frontón, que fue una situación bastante delicada que hizo que muchas personas empiecen a participar de Sendero Luminoso.
Ya llegando al punto de la dinámica identitaria en los miembros del Sendero Luminoso, la identidad reflexiva del actor devoto se visualiza en los siguientes aspectos, ¿no? En la fusión de identidad, las personas se identifican con el Partido Comunista por convicción o por pasión. Existe una posición de clase ideológica, que es esta posición la que los hace, la que les hace hacer sus acciones, y el espíritu del partido, que es lo que sienten por la organización y servir al pueblo de todo corazón, ¿no? Que es una actitud desinteresada para con el pueblo. De otro lado, en cuanto a los valores sagrados, las personas consideraron en primer lugar la subjetividad heroica, ¿no? Consideré la valentía de esos compañeros, ¿no? Que eran capaces de hacer o de dejarlo todo, lo que decían. La justificación de la violencia, una viñeta muy importante que es bastante significativa, ¿no? Que dice: yo he hecho muchas cosas no porque me haya gustado, he matado, he destruido construcciones, edificaciones, he puesto en riesgo la vida de mucha gente, no porque me haya gustado, sino porque había que hacerlo, ¿no? Entonces justifican su accionar, y este es quizás el más paradigmático entre todas las entrevistas. Existe también una sobreposición de intereses políticos a los individuales, y acá se ve también un poco de la fusión de identidad que hablábamos antes, y hay un principio de contradicción, de crítica y autocrítica. Luego, en la participación, se observa que hay una participación de manera voluntaria, progresiva y comprometida, ¿no? En cuanto a las situaciones críticas, hay situaciones críticas de diverso tipo, desde la estigmatización a la cual se ven sujetos, luego la prisión y reafirmación, la tortura, la representación ante la muerte porque la han tenido cerca o muerto alguno de los miembros del endogrupo, o la captura del líder. Son situaciones críticas que les han hecho también reafirmarse. La dinámica, en relación a la dinámica identitaria, pasan de lo militar a lo político, es decir, pasan de lo militar, de las acciones armadas, a un proceso de amnistía, a la búsqueda de solución política y reconciliación, y crean la imagen del Movadef, ¿no? Que es un grupo que, emerge de Sendero Luminoso, pero emerge como una identidad política acorde a este. Finalmente, la autoconstrucción desmitificadora, o la forma en la que Sendero Luminoso crea su propia memoria, pasa por 4 puntos: la gratificación y optimismo, ¿no? En la cual señalan que son optimistas, la desesperanza ante el contralor, el respeto por ideas diferentes, y finalmente el reconocimiento de errores y excesos. Bien, entonces ya para finalizar con esta parte tenemos la discusión. Existe en primer lugar, también lo voy a dividir entre socialización y radicalización política y construcción identitaria, de acuerdo a los objetivos. Tenemos que existe una influencia histórica, social y cultural que normaliza el discurso, genera una percepción positiva de este. Las vivencias comunitarias, como la extrema pobreza, crean unas representaciones sociales ante la injusticia, y la familia y los principios impartidos por la moral, los roles tradicionales, entre otros, hacen que, por ejemplo, desde el padre exista la participación, una influencia en cuanto a la participación política, en cuanto a la madre, una influencia en cuanto a su solidaridad, y en cuanto también existe una ausencia de referentes directos, ¿no? Como se puede ver en otras investigaciones. Las instituciones educativas, tanto en el colegio y universidad, formaron una sensibilización política desde los grupos sociales radicalizados que ya preexistían en esta universidad, y que generaron una búsqueda de respuestas seguras en docentes significativos y en pares radicalizadores. Lo de pares radicalizadores es muy importante, puesto que en ninguna de las entrevistas, ninguna de las personas señala que ha ido a participar en Sendero Luminoso por sí solo, sino es que ha participado en Sendero Luminoso siempre en compañía o por apoyo de otra persona que lo ha acompañado, ¿no? Esos son los pares radicalizadores. A nivel individual, la justificación y legitimación de la violencia generó una sensibilización para con el grupo armado, ¿no? Y esto se puede ver en aspectos cognitivos, afectivos y normativos. Finalmente, en relación a la dinámica identitaria, tenemos 2 aspectos: la identidad reflexiva, que es en cuanto al actor devoto, y de otro lado la identidad narrativa. En cuanto a la primera, la fusión de identidad, en cuanto a la fusión de identidad, ¿qué se señala, no? Que la posición de clase brinda una protección ideológica. La protección ideológica es muy importante para estas personas. El espíritu de partido genera una identidad de pensamiento y particularidad de acción para estas personas, porque se sienten parte del grupo. En cuanto a servir al pueblo de todo corazón, hay otra categoría que también emerge, que es la de gente del pueblo, en la cual perciben al grupo en términos fraternales, ¿no? Y en ese sentido hay un vínculo emocional mucho más grande. Y finalmente, en cuanto a los valores sagrados, existen normas y principios ideológicos. En ese sentido, los miembros del Sendero Luminoso actuaron racionalmente en su imaginario valorativo.
Y no es que estén locos totalmente, ¿no? No es que el discurso de la locura no funciona aquí, porque se puede rastrear el comportamiento, su comportamiento a través de estos imaginarios valorativos. Esta parte también es muy importante. Y finalmente, ya para cerrar la parte de discusión, en cuanto a la identidad narrativa, existe una participación y vínculo afectivo que es voluntario, progresivo y comprometido. Todas las situaciones críticas, desde la estigmatización, la prisión, la tortura, la captura del líder, la cercanía de la muerte, reafirman su identidad. La dinámica identitaria, en la dinámica identitaria redistribuyen los límites de su identidad y redefinen su identidad desde la amnistía. Esta parte también es muy importante, puesto que se considera que es un grupo cerrado, que es un grupo que no cambia, pero en realidad sí cambia y sí puede redefinir su identidad. El Movadef surge en ese sentido como una recategorización subordinada, es decir, como parte de un grupo, como parte del grupo para poder, digamos, mejorar su identidad. Y finalmente la autoconstrucción desmitificadora de Sendero Luminoso hace que se muestren gratificados y optimistas y a la vez desesperanzados contra los otros, contra el rol del Estado, el rol de la derecha, el rol de la izquierda. Y si bien presentan respeto por ideas diferentes y un reconocimiento de sus limitaciones, errores y excesos, esta interpretación es selectiva, o sea, solamente está viendo parte de la realidad y estratégica, ¿no? Entonces es una forma también de lucha que, como ellos denominan, es una lucha política. Muy bien, y ya para finalizar con las conclusiones. La socialización política que llevó a las personas a identificarse con Sendero Luminoso se presentó como una escalada de radicalización. A un primer nivel, que es el social, se generó una percepción positiva de la lucha armada y una normalización del discurso de revolución. A un nivel comunitario se recoge el sentimiento de injusticia frente a las situaciones en las cuales vivían. La familia es de suma importancia en cuanto a los principios morales, a los roles paternos, a los roles maternos. Las instituciones educativas influyeron desde los colegios y desde las universidades. La investigación no proporciona evidencia sobre personas significativas para la radicalización, esta parte también es muy importante. Se plantean dos explicaciones a nivel individual, una vía moral y racional y otra vía emotiva, que son también aspectos sumamente resaltantes en cuanto a la explicación de la conducta de los militantes. Y, y después las formas identitarias presentadas en Sendero Luminoso son la reflexiva y la narrativa. Por un lado, en la identidad reflexiva se cumplen los postulados del actor devoto, ya lo señalé anteriormente, y que la fusión de identidad se explica desde la posición de clase ideológica, el espíritu del partido y la categoría emergente de servir al pueblo de todo corazón. La teoría de valores sagrados se refleja en cuatro principios, como son la subjetividad heroica, la justificación a la violencia, la sobreposición de intereses políticos a los individuales y el principio de contradicción. La identidad narrativa se encuentra expresada a través del discurso del hombre nuevo, que es básicamente cómo se presentan ellos o cómo dicen presentarse ellos frente a los demás, ¿no? Esta identidad narrativa se expresa a través de la participación voluntaria, progresiva y comprometida. Todas las situaciones críticas señaladas anteriormente reafirman su identidad. El militante de Sendero Luminoso presenta una dinámica identitaria que pasa de lo militar a lo político, lo que se ve como, por ejemplo, en la presencia del Movadef,